En la Sagrada Comunión recibimos el cuerpo y la sangre del mismo Señor Jesús. El Hijo Eterno de Dios hecho hombre se me da como alimento, para que yo tenga su vida divina en mí. Esta es una maravilla que jamás seremos capaces de comprender, de agradecer ni de corresponder, pero al menos tengo que procurar recibirla de la manera más digna posible. En este vídeo vamos a dar algunas orientaciones acerca de cómo recibir dignamente la Sagrada Comunión. Quédate con nosotros porque vamos a hablar de cómo acercarnos a comulgar. Hablaremos primero de la preparación previa. ¿Qué debo hacer para prepararme? ¿Qué condiciones tengo que cumplir para poder acercarme a la Sagrada Comunión? Y ahí lo primero, por supuesto, es saber a quién recibo. Ser consciente del regalo que voy a recibir. Para eso, pues es necesario haber recibido la instrucción adecuada, ¿verdad? Que normalmente la recibimos cuando somos niños en la catequesis de primera comunión. En el caso de un adulto, pues la recibe también en su catequesis de preparación a la iniciación cristiana. Lo segundo es el ayuno eucarístico. Ya sabemos que la Iglesia nos pide permanecer 1 hora de ayuno antes de recibir la comunión. Es solamente 1 hora, no es un esfuerzo demasiado grande, pero tenemos que tener cuidado de cumplirlo. Y por último, en tercer lugar, la más importante de todas, estar en gracia de Dios. La preparación más importante es la preparación interna, que mi alma esté bien vestida, preparada adecuadamente para recibir este regalo maravilloso de la Eucaristía. Recordemos cómo el Señor en el capítulo 22 de San Mateo le llama la atención a aquel siervo que se había atrevido a ir al banquete sin vestirse de boda. O también como San Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios nos habla de esa preparación, de cómo debemos prepararnos para recibir dignamente el cuerpo del Señor. Aquí el Señor tampoco nos pide cosas muy difíciles, que sean inalcanzables para nosotros. Nos pide simplemente estar vestidos de la gracia que recibimos en el bautismo, o sea, que no la hayamos roto, no la hayamos echado por el pecado mortal. Los pecados veniales, ya sabemos, no nos impiden comulgar, pero el pecado mortal, el pecado grave, sí. Necesita que vayamos antes a confesarnos. Tenemos que ir a la confesión en caso de que hayamos cometido pecado mortal. Si no sabes muy bien la diferencia entre pecado venial y pecado mortal, o si llevas mucho tiempo sin ir a la iglesia, sin asistir a la misa, pues lo más normal es que necesites confesarte y que consultes con el sacerdote para que él te oriente en estos asuntos. Esa disposición interior que hemos dicho que es lo más importante, tiene que manifestarse también en nuestra indumentaria exterior. Si uno va a visitar a un rey o a una persona muy importante, no puede ir vestido de cualquier manera. Y por eso nosotros tenemos que preocuparnos de ir vestidos sobre todo de manera decente y modesta, respetando las normas del pudor. La vestimenta que podría ser adecuada para estar por casa o para ir a hacer deporte, no necesariamente es adecuada también para ir a la Santa Misa y menos para recibir al Señor. En este punto ya sabemos que las modas no siempre respetan el pudor cristiano y por eso el hecho de que una determinada manera de vestir esté extendida, que todo el mundo vista así, no significa que sea adecuada para ir de esa manera a la Santa Misa o a recibir la comunión. Llegamos ahora al momento de recibir la comunión. ¿Cómo debo hacerlo? Bien, antes de nada hay que dejar una cosa clara que suele ser a veces motivo de polémica. Cualquier fiel tiene derecho a recibir la comunión en la mano o en la boca.
de pie o de rodillas. Y nadie puede ser impedido ni por el ministro ni por ninguna otra persona de recibirla como él elija, salvo que haya una circunstancia especial en un momento determinado que lo impida, por lo que sea, un evento multitudinario, imaginemos, o alguna cosa así. Dicho esto, también es cierto que la Iglesia recomienda como la mejor forma para recibir la comunión que sea en la boca y, a ser posible, de rodillas. Esto es así por dos razones. La primera, una razón, podemos decir, práctica. La comunión en la mano se puede recibir con mucha reverencia, pero normalmente se cometen errores que hacen que no se reciba con toda la reverencia. Me explico, pues por ejemplo, la comunión en la mano requiere tener mucho cuidado de fijarse después que no haya quedado ninguna particulita del sagrado cuerpo del Señor en la palma de la mano. Eso casi nadie lo hace. La comunión en la mano también pues requiere de un rito, hacerlo delante del sacerdote, no llevársela a su sitio. Eso pues muchas veces decimos la gente no lo cumple y eso pues es motivo a veces incluso de que se peque contra la Eucaristía, ¿no? Personas que se lo llevan, etc. Cuando se comulga en la boca se evitan esos problemas. Y luego, lo segundo, decíamos antes que lo más importante son las disposiciones interiores y una persona que comulga en la mano puede llevar muy buenas disposiciones interiores, claro que sí, pero cuando una persona comulga en la boca y de rodillas, ese mismo hecho ya le ayuda a tener las disposiciones adecuadas y a manifestarlas externamente. Por eso es más recomendable la comunión en la boca y, a ser posible, de rodillas. En este punto es bueno hacer una pequeña aclaración. Recientemente pasamos por una grave crisis, sobre todo en 2020, debido a la enfermedad del COVID. En esas circunstancias, la Conferencia Episcopal Española, como medida de emergencia durante los peores meses de la pandemia, indicó que se recomendara de manera excepcional la comunión en la mano. Dijo recomendar, no quitó a nadie el derecho de comulgar en la boca. Y dijo que de manera excepcional, es más, en ese documento, que ya de suyo dice que son medidas excepcionales en su conjunto, es aquel documento que decía que las catequesis no fueran presenciales, que se hicieran en casa, pero ya los niños vuelven a las parroquias a hacer la catequesis. Es el documento que dijo que la misa la celebraba el sacerdote solo, con un fiel. Ya celebramos todos juntos. Pues bien, en ese documento vuelve a insistir otra vez cuando dice lo de la comunión que eso tiene que ser de manera excepcional, o sea, para aquellos meses peores de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque se corre el peligro de que si continuamos solamente recibiendo en la mano por miedo a un posible contagio, que ya no es un miedo tan grave, una posibilidad tan grave como la que había antes, pues se puede llegar a perder esta costumbre de la comunión en la boca. Y eso sería una pérdida dolorosa, importante, porque como decimos, la Iglesia tiene como algo valioso esta tradición de comulgar en la boca. Así que es bueno que hagamos por conservarla. Vamos ya a explicar el acto mismo de recibir la comunión. ¿Cuál es el rito para recibir la comunión en la mano y cuál es el rito para recibir la comunión en la boca? Para recibir en la mano, colocamos nuestra mano derecha a manera de trono y encima la izquierda. Esperamos a que el sacerdote deposite la sagrada forma sobre ella y entonces con la mano inferior la cogemos y la llevamos respetuosamente a la boca. También podemos, si queremos, dar un paso al lado justo antes de comulgar para facilitar a la siguiente persona. No debemos introducir la sagrada forma directamente con la mano superior. Así como tampoco tenemos que intentar atraparla cuando nos da el sacerdote. Y mucho menos llevármela y comulgar por el camino. Para comulgar en la boca la entreabrimos y apoyamos nuestra lengua sobre el labio inferior, todo de una forma muy relajada, sin sacar exageradamente la lengua. Podemos hacerlo de pie o podemos también comulgar de rodillas delante del sacerdote. En cualquier caso, es importante que dejemos la cabeza quieta y esperemos a que el sacerdote deposite la forma, no que vayamos nosotros a por ella adelantando la cabeza, porque eso causa problemas.
También es importante que no mordamos la sagrada forma. Por otro lado, en general, si usamos mascarilla, es bueno que nos la bajemos o nos la quitemos antes de llegar, de manera que cuando me acerque a recibir la comunión ya tenga la mascarilla quitada. Y una última indicación: cuando recibimos la sagrada forma, por supuesto, no debemos masticarla, sino que debemos dejar que se deshaga en nuestra boca. Esperamos haberos ayudado un poquito más a comprender la grandeza, la maravilla de este regalo que Dios nos hace en la Sagrada Comunión y haberos ayudado también a dar un pasito adelante para cada vez crecer en esas disposiciones interiores que decíamos que eran las más importantes, de gratitud, de respeto, de reverencia y sobre todo de amor. Que cada vez nuestro Señor se sienta más querido, más amado en el sacramento de la Eucaristía. Hasta el próximo vídeo. Seguimos unidos rezando los unos por los otros y sobre todo unidos en la celebración de la misa.